La caída del comunismo en la Unión Soviética y sus consecuencias. Las dictaduras comunistas de Rusia y el este de Europa no se sustentaron, como en el caso de Hitler, en la propagación de una megalomanía racista y militarista, sino que se legitimaron en la llamada ética de la revolución, el mito de la revolución proletaria en pro de la igualdad y la justicia social. La Unión Soviética de Stalin apareció a los ojos de buena parte de la izquierda europea entre los años 1930 y 1950 como la gran patria de la revolución internacional, como luego, aunque en menor medida, ocurriría con la China de Mao Zedong y la Cuba de Fidel Castro y el Che Guevara. La derrota del comunismo, materializada en el colapso de los regímenes comunistas rusos y europeos de 1989 y en la evolución modernizadora y capitalista de China desde la muerte de Mao en 1976, es, además de la caída de un conjunto de regímenes, la derrota del ideal revolucionario de la izquierda obrera europea durante el siglo XX. La cuestión de hasta dónde esa izquierda y los partidos comunistas se habían equivocado resulta esencial para la comprensión de la historia del siglo XX. Hay que comprender en qué medida un golpe de Estado dado por un partido minoritario, como fue la llamada Revolución Rusa de 1917, y la concepción leninista del partido, la dictadura del proletariado controlada por una minoría, y cómo la regulación planificada de la economía, la industrialización forzosa a gran escala y la colectivización agraria que hicieron que el régimen comunista ruso, arquetipo de todo el sistema comunista, desembocara de forma inmediata en un estado totalitario y represivo. Cómo por su origen y por los mismos principios que representaba, aquella gigantesca revolución desde arriba conllevó la total absorción del Estado por el partido, la centralización del poder en este y en sus órganos dirigentes, Politburó y secretariado apenas una veintena de hombres, la implantación sistemática del terror por los servicios de seguridad del Estado, el KGB, ejecuciones en masa, purgas, campos de concentración y el control y adoctrinamiento sistemático de la sociedad vía la manipulación informativa y la intoxicación ideológica y educativa. Stalin lograría así la industrialización, la victoria en la Segunda Guerra Mundial con 20 millones de rusos muertos en la contienda y la extensión del comunismo a los países europeos ocupados por el ejército ruso. Con Khrushchev de 1955 a 1964 y con Brezhnev del 64 al 82, la URSS se transformó en un gigante industrial y militar. En 1970 era el primer productor del mundo, de acero, de carbón, de algodón y de petróleo. A principios de la década de 1980, el ejército soviético disponía de unos 5 millones de soldados, 37.000 tanques, unos 6.000 aviones de combate y 3.000 misiles nucleares, armamento en el que tenía superioridad sobre los ejércitos occidentales. El mantenimiento del imperio, los gastos militares, la carrera de armamentos y la espacial estrangulaban, sin embargo, el desarrollo de la industria de bienes de consumo. La política de colectivizaciones agrarias había llevado a la agricultura rusa a un fracaso. El país, pese a sus extensas llanuras cerealísticas, se había obligado a importar trigo, tenía un considerable retraso en tecnología y el nivel de vida de la población era muy bajo. La vivienda constituía un problema crónico y las prestaciones de las industrias de servicios, alimentación y consumo, aunque habían mejorado en el periodo post-stalinista, eran escasas y de pésima calidad. En los países de la Europa del Este los resultados eran parecidos. Todos los países registran un proceso similar. El cambio respecto a la situación de la inmediata posguerra fue notable, pero su retraso respecto a la Europa occidental era clamoroso. El sistema se mantuvo por la represión y cuando fue preciso por la intervención militar de la Unión Soviética. Los tanques soviéticos aplastaron las enormes manifestaciones de protestas que estallaron en Alemania del Este en junio de 1953. En 1956 liquidaron la Revolución húngara. Murieron 20.000 personas y otras 2.000 fueron ejecutadas posteriormente, mientras unas 100.000 tuvieron que exiliarse.
Un ejército de soldados del Pacto de Varsovia, de unos 500.000 soldados, invadió Checoslovaquia en agosto de 1968 y liquidó el proceso de reformas políticas conocido como la Primavera de Praga, el llamado socialismo con rostro humano, que desde marzo habían impulsado los dirigentes reformistas del propio Partido Comunista Checo bajo el liderazgo de Dubček. En septiembre de 1981, el jefe del gobierno polaco, el general Jaruzelski, bajo presión soviética y para prevenir una intervención militar similar a la de Checoslovaquia, declaró el estado de sitio en Polonia y prohibió Solidaridad, un multitudinario sindicato libre de oposición que había surgido al hilo de las grandes huelgas que contra la carestía se habían producido desde 1979 en diversas ciudades polacas y que era la expresión de una amplia contestación intelectual, obrera y religiosa que el sistema comunista había provocado en Polonia. El fracaso del comunismo en la Unión Soviética y en la Europa del Este no fue, como se ha dicho, consecuencia de la presión exterior, en concreto de la renovada firmeza antisoviética de la política de Reagan y de Thatcher durante los años 80, ni tampoco de la ofensiva católica representada por la actitud del Papa polaco Juan Pablo II, nombrado en 1978. Tampoco de la oposición o del descontento interno de sectores, evidentes en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, pero muy débiles en Rusia y reducidos a testimonios individuales de intelectuales como Eugenia Ginzburg, Solzhenitsyn o Sájarov. La caída del comunismo en 1989 fue debida al fracaso de unas políticas económicas, militares y sociales adoptadas por razones ideológicas debido a una particular visión de la sociedad y de la política. En este sentido, el historiador británico Mark Mathauer, en La Europa Negra, equipara la caída del comunismo en 1989 a la caída del Imperio Británico de 1947. El colapso se produjo cuando los propios dirigentes del sistema, Andropov, Gorbachev, Shevardnadze, Yeltsin, se dieron cuenta de que era imposible sostenerlo. Gorbachev, el nuevo líder soviético, desde 1985, intentó una reforma gradual del sistema mediante la reestructuración de la economía, la llamada perestroika, la aceptación de créditos internacionales y una mayor transparencia informativa, la llamada glasnost. Pero bastó el anuncio de que la Unión Soviética ya no intervendría militarmente en los países satélites y que retiraría sus tropas de los mismos para precipitar el hundimiento del sistema. La revolución de 1989, con cambios pactados en Hungría, huelgas en Polonia, grandes movilizaciones en Checoslovaquia y Alemania del Este, violencia callejera en Rumanía, donde el jefe del Estado Ceausescu sería ejecutado, impusieron la sustitución de los gobiernos comunistas por gobiernos democráticos provisionales que abrieron procesos electorales constituyentes. La propia Unión Soviética, donde Gorbachev había convocado elecciones en marzo, se desmoronó. Las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia, proclamaron su independencia. En diciembre de 1991, una reacción popular encabezada por Boris Yeltsin, elegido presidente de Rusia, hizo fracasar un golpe de Estado preparado por dirigentes comunistas para restablecer el antiguo régimen soviético. La declaración de independencia de Eslovenia y Croacia provocó a su vez la desintegración de la Federación de Yugoslavia. La caída del comunismo parecía consagrar en Europa el triunfo de la democracia liberal occidental y de los valores y principios, libertad individual, solidaridad humana, diálogo y confrontación de ideas, ciudadanía, derechos humanos, sobre los que la unidad europea pretendía constituirse y que se creían consustanciales a la civilización europea. Pero la ilusión democrática de 1989 tuvo también, como ya ocurriera en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial, mucho de espejismo. La pasión nacionalista no había desaparecido de Europa a finales del siglo XX y creó situaciones de desestabilización mediante el terrorismo y la guerra en distintos escenarios europeos, el Ulster, el País Vasco. El de mayor gravedad fue la antigua Yugoslavia, donde durante 10 años, de 1991 al 2001, los serbios, los croatas, los bosnios y los albaneses se enfrentaron en una serie de violentas guerras en apoyo de sus minorías étnicas. En el Cáucaso estallaron también graves conflictos nacionalistas.
en Georgia con los movimientos nacionalistas abjasio y osetio, y entre Armenia y Azerbaiyán, enfrentadas por la rica región de Nagorno-Karabaj. También en Moldavia, en 1992, por el apoyo ruso a la separación de Transnistria, y en Chechenia, cuya declaración de independencia de la Federación Rusa bajo Yeltsin promovió en 1994 y 1995 una reacción nacionalista rusa y una nueva guerra donde Grozny, la capital, fue literalmente arrasada por las tropas rusas, lo que propició el incremento del terrorismo. Rusia fracasó en su transición a la democracia y una oligarquía de carácter mafioso se hizo con el poder. Desde el año 2000, con el apoyo de los oligarcas, un antiguo agente de la KGB, Vladimir Putin, ha consolidado un régimen autoritario de carácter nacionalista que dura ya un cuarto de siglo. Rusia ha experimentado un giro hacia el totalitarismo sin precedentes, con el encarcelamiento y asesinato de los opositores políticos, un gran aumento de la corrupción. Su política internacional, al parecer nostálgica del poder que tuvo el Imperio Soviético hasta 1989, busca el enfrentamiento directo con Occidente y muy en particular con Europa. Su intervención con tropas y material en la guerra civil siria, que provocó 220.000 muertos y 4 millones de refugiados a los países vecinos, de los que 800.000 irrumpirían en condiciones dramáticas en Europa en el año 2015, consolidó el régimen de Bashar al-Assad y abrió un nuevo frente de confrontación con los países occidentales. En 2014, Putin promovió los enfrentamientos en Ucrania a favor y en contra de la entrada del país en la Unión Europea y en la OTAN, y con violación del derecho internacional invadió Crimea en 2014 anexionándosela. En febrero del 2022 acometió la invasión militar del resto de Ucrania, que apoyada económica y armada por Occidente, se ha convertido en una penosa guerra de desgaste en la misma Europa, con bombardeos de ciudades, crímenes de guerra y graves efectos para la población civil. La corriente autoritaria y las ideas fascistas y antiliberales de Putin han encontrado eco en la sociedad globalizada occidental a través de la llamada guerra cibernética o virtual, que a través de la tecnología digital niega o enturbia el relato político, distorsionándolo, desinformando e intoxicando con bulos a las poblaciones a través de las redes sociales. Rusia encontró aliados entre los nacionalistas, oligarcas y radicales de todo el mundo, y su empeño en disolver las instituciones, los valores occidentales, está teniendo eco en Europa y en Estados Unidos. Se ha demostrado la intervención manipuladora de la Rusia de Putin en el proceso electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y en la campaña a favor del Brexit. El hecho de que lograra sus objetivos pone al descubierto la vulnerabilidad de las sociedades democráticas occidentales.